Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo se me encuentra usted? Muy bien, pastor. Gloria a Dios. Denle un saludito ahí a los oyentes, a los hermanos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos un abrazo aquí a la distancia. Deseamos en el nombre de Jesús que se encuentren bien. Y prepárese porque sé que Dios va a ministrar a través de esta palabra. El Espíritu Santo está aquí para impartir de su presencia. Amén. La semana pasada hablamos de impedimento de la oración. Enemigos de la oración. Perdón. Hoy vamos a hablar oración de reino. Así es. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Mateo 6, 9 al 15. Dice así la palabra. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Pastora Nasli, por favor siga. Gracias, pastor. Entonces yo quiero que nos detengamos hoy en algo bien especial aquí en este modelo de oración que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos. No era para que ellos se la aprendieran de memoria, sino para que tuvieran entendimiento espiritual de la profundidad que tiene este modelo de oración que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Él no quería que la gente la memorizara y la hiciera recitada, sino la profundidad, la revelación, como ya les dije, de lo que significa cada versículo de esta palabra que Dios nos enseña. Y quiero que nos detengamos allá en el versículo 10 donde dice, venga tu reino. Vamos a ver por qué llamamos hoy este tema oración de reino. Tenemos que tener entendimiento qué es el reino. Y también allá en el versículo 13 donde dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y también nos vamos a detener que hay otro impedimento, o sea, podemos saber qué es oración de reino, pero al final vamos a ver cómo una persona puede quedar presa en una cárcel espiritual cuando no perdonamos. Amén. Entonces por eso digo, prepare su corazón porque yo sé que hoy Dios va a traer libertad a cada uno de los que están viendo este video. Amén, porque así va a ser. El Señor ya lo hizo con nosotros. Hoy hubo algo especial en la congregación. Vimos cómo Dios le ministró a dos hermanas en sangre y no se podían ver, y iban a la iglesia y levantaban las manos y oraban y adoraban a Dios, pero en su corazón había una amargura, no había perdón, y hoy el Espíritu Santo les ministró y les hizo libre. Y les hizo libre como el Señor lo va a hacer en esta enseñanza de la palabra. Entonces vamos a ver qué es santificado. Primeramente el Padre nuestro comienza diciendo que santificado sea ¿qué? Tu nombre. Tu nombre. Significa que su nombre sea adorado, reverenciado, respetado y glorificado. Amén. Ese nombre tiene que ser respetado. Amén, así es. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Él merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Es para Él. Sí, Señor. Pero vamos a ver qué es el reino de los cielos dentro de la iglesia. Nosotros hablábamos ya en otra enseñanza que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que Él compara a su iglesia como un cuerpo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros somos miembros de su iglesia. Entonces vamos a ver qué es el reino de los cielos dentro de la iglesia, y lo vamos a ver en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa un cambio.
darle un cambio a nuestra vida. Un giro de 180. Un giro de 180 grados. Así es. Porque es muy diferente arrepentimiento a remordimiento. Así es, pastor. Cuando una persona siente remordimiento, vuelve y lo hace. Sigue cometiendo el mismo pecado. Practica el pecado. Amén. Pero el que tiene un arrepentimiento genuino, cuando la persona entiende que es el reino de los cielos, entonces va a venir un arrepentimiento genuino. Porque mire que el Señor les dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Y muchos no lo entendieron. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos según este versículo? Porque esto el Señor Jesús lo dijo cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra. Notamos que son 3 años que duró el Señor Jesús en su ministerio y empezó a predicar, iba por todos los lugares, aldeas, y predicaba el reino de los cielos y decía arrepentidos. Entonces vamos a ver en Apocalipsis 5:10 para que entendamos qué significa venga tu reino. Entonces ya vimos que él decía el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento el Señor Jesús no había ido a la cruz. No había ido a la cruz. Pero aquí en Apocalipsis 5:10, leámoslo por favor, pastor, ¿qué nos dice? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces vemos aquí claramente que el Señor Jesús, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, era Él. Pero el Señor Jesús no se quedó aquí en la tierra como humano, sino que Él murió por nuestros pecados, resucitó. Amén, y ascendió a los cielos en gloria. Pero aquí en Apocalipsis 5:10 el apóstol Juan nos habla por revelación del Espíritu Santo que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces vamos a ver que el reino es el gobierno de Dios a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, sus hijos. Es el gobierno de Dios, es la autoridad y es el poder de Dios gobierno, a través de poder nosotros. A través de nosotros. ¿Y para qué es ese gobierno? ¿Para qué es esa autoridad de Dios? Esto es lo que llamamos reino. Para ejercer gobierno sobre las tinieblas, dominio, establecer lo que el Señor Jesucristo ya hizo aquí en la tierra cuando fue a la cruz. ¿Qué fue lo que Él hizo aquí en la tierra, pastor? Perdonó nuestros pecados. Amén. Sanó nuestras iniquidades. Entonces tenemos que establecer ya lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra. Amén. Lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra? Dice que anulando el acta de los y los decretos que nos eran contrarios, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es. Colosenses 2:14. Entonces vemos que el Señor Jesús nos da a nosotros, a la iglesia, esa autoridad, ese poder de su reino, porque Amén. Él es el Rey de Reyes y nosotros somos reyes y sacerdotes para gobernar aquí en la tierra. Entonces el reino es para ¿qué? Manifestar su gloria, para manifestar su poder, para dar libertad a los cautivos. Amén, así es. Para poner las manos sobre los enfermos y que sanen, para romper ataduras de pecado, para que todo yugo se pudra por causa de la unción, del poder y la autoridad de Dios que está en mi vida. Amén. Entonces podemos entender que el reino es la habilidad, la capacidad para juzgar las tinieblas. Eso fue lo que el Señor quiso darle a entender a sus discípulos y a su iglesia en este tiempo, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, que nos da la habilidad, la capacidad de ¿qué? De juzgar las tinieblas. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? No tenemos lucha contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces vemos que el gobierno, el reino es el gobierno de Dios y nos da libertad espiritual. Entonces es donde gobierna ¿quién? El Espíritu Santo. Y donde somos libres de ataduras diabólicas, de temores y de complejos. O sea, cuando hacemos una oración de reino, cuando entendemos que es el reino de Dios, entonces tiene que haber libertad en nuestras vidas. Claro, va a haber libertad, porque ya nosotros entendemos quién está en nosotros. Amén. Y quién es Cristo en nosotros. Amén. Entonces vamos a ver que el reino es el gobierno, y ya dijimos que es el gobierno
la habilidad para juzgar las tinieblas, para tener dominio sobre las tinieblas. Es para gobernar sobre esta tierra. Amén. Es el Espíritu Santo a través de nosotros, sus hijos, gobernando aquí en la tierra. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos puso por cabeza y no por cola. Entonces vamos a ver qué es la autoridad. Dijimos que reino es ¿qué? Gobierno y autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día de este mundo? Es el resultado de la rebelión ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Entonces, Satanás se rebeló, Luzbel se rebeló desde el cielo contra Dios. O sea, no se quiso sujetar a la autoridad de Dios. Entonces, si nosotros queremos manifestar el reino, si queremos hacer una oración de reino, ¿qué es lo primero que debemos hacer, pastor? Yo tengo que estar sujeto a una autoridad. Primeramente a la autoridad de Dios. Amén. Eso es lo primero. Sí, el que está en autoridad. Y lo segundo, a una autoridad que Dios haya puesto en la tierra. Amén, así es. Por eso la palabra del Señor dice que Él mismo estableció que pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para perfeccionar a quién? A los santos, lo hablábamos la semana pasada. Entonces, si queremos tener esa autoridad de Dios para juzgar las tinieblas, para ejercerla aquí en la tierra, primeramente tenemos que estar sujetos a Dios y sujetos a una autoridad que Dios ha delegado. Nosotros estamos bajo una autoridad que Dios ha delegado aquí en la tierra. Amén. Tenemos una cobertura espiritual. Nosotros no somos una rueda suelta. Nosotros estamos bajo la cobertura del pastor Frankie Rodríguez. Amén. Nosotros rendimos cuentas allá, ¿sí? Porque hay personas que no se quieren sujetar ni siquiera a la mamá. Ni a la mamá. No quieren ni a ellos mismos. A nadie. Y el Señor dice en su palabra que las autoridades fueron establecidas por Él. Por Dios. Fueron establecidas por Dios. Lo dice Romanos 13:1. Y el enemigo sabe quién está bajo autoridad. Leamos los Romanos 13:1, pastor. Entonces, la vida del Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo esto. Entonces, solo puede tener autoridad quien está bajo autoridad. Porque puede mandar cuando se ha aprendido ¿qué? A obedecer. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Disculpe, voy a tomar agüita. Gloria a Dios, te damos alabanza, te damos adoración. Amén. Y exaltación, Padre Celestial. Entonces vemos aquí que las autoridades fue puesta por Dios. Entonces, si nosotros estamos bajo autoridad, amén, vamos a ver la gloria de Dios. Así y las es. tinieblas tienen que sujetarse a nuestra vida. Tiene que obedecer, porque hay una autoridad puesta por Dios en nosotros. Amén, así es. Entonces vamos a ver que nosotros, cuando Dios nos rescató de las tinieblas, venimos a ser ¿qué? Miembros de su reino, Claro, ciudadanos amén. del reino de Ciudadanos Dios. del reino de Dios. Colosenses 1:13, ¿qué dice, pastor? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, hubo un traslado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Esa es una bendición. Entonces vamos a ver aquí que la palabra reino es traducido del vocablo griego basilia, que significa dominio, gobierno, autoridad. Entonces vamos a ver que el reino es la esfera de autoridad de un rey. Hay países que no tienen presidente, sino es un rey. Rey. Y la gente está sujeta ¿a qué? Al rey. A ese rey. Claro. Nosotros, la iglesia, ¿a quién estamos sujetos? Al Rey de Reyes. Del Rey y Señor de Señores. El Señor Jesucristo es el Rey. Y nosotros pertenecemos ¿a qué? A su reino. ¿Y cuál es el territorio que Dios nos dio? Porque para poder ejercer autoridad necesitamos tener ¿qué? Un territorio. ¿Y cuál es ese territorio que Dios nos dio? Santa Librada. La zona quinta. Dios nos Posteriormente dio la tierra. Para sojuzgarla, Claro, y enseñorearnos. Sí, amén. Entonces Dios nos dio un territorio para gobernar a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta el reino.
y vamos a ver que se manifiesta por varias cosas. Yo manifiesto el reino por medio de la oración. Por medio de la oración. Por eso estamos viendo hoy el modelo de la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos y que nos está enseñando en esta tarde para que nosotros tengamos entendimiento espiritual y Dios quite todo velo y que no seamos religiosos, que cuando la persona repite y repite como un loro, ya eso es religiosidad. Tenemos que tener entendimiento espiritual. Entonces yo manifiesto el reino por medio de la oración. Vamos a ver que el reino de Dios es cuando yo le dejo que el gobierno de Dios esté en mi vida. Entonces lo primero para yo tener esa autoridad del reino de Dios es que Dios gobierne mi vida. Porque ¿qué pasa si yo no gobierno bien mi vida? No puedo gobernar la casa de Dios. No puedo gobernar ni mi casa. Nada. Nadie se me va a sujetar. Entonces vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así es. Entonces mire que Dios es de orden. Si Dios gobierna nuestra vida, si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida, entonces podemos gobernar su casa, las cosas de Dios. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si echamos por el Espíritu de Dios fuera, ¿qué? Los demonios. Ciertamente, ¿qué? El reino de Dios ha llegado, ¿qué? A nosotros. Entonces, ¿quién es el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Quién está en nuestro corazón? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, el gobierno de Dios está en mi vida y voy a gobernar sobre las enfermedades. Por eso Él dijo que pondremos las manos en los enfermos y sanarán. Y sanarán. Tenemos gobierno sobre las finanzas. Claro, amén. Gobierno sobre los ángeles. No es que nosotros rindamos adoración a los ángeles, pero Dios los puso como servidores nuestros. Lo vamos a ver a través de la palabra, que en el nombre de Jesús podemos pedir ángeles que vengan a nuestra ayuda. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, esa es la oración del reino. Cuando necesitamos libertar al que está cautivo, podemos pedir, porque dice la palabra de Dios que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si buscáis primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán añadidas a vuestra vida. Amén, así es. Necesitamos que la ayuda de ángeles que Dios ha establecido para que vayan y saquen de cautividad a los que están presos por las tinieblas. Pero ¿cómo se puede establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Primeramente, cuando tenemos fe, ¿sí? Y si yo tengo fe, obedezco. Vamos a obedecer. Y entonces ahí estamos, ¿qué? Dejando que el reino de Dios venga a través de mi vida y se manifieste en nuestra vida y gobierne en nuestra vida. Amén. Vamos a ver aquí algo que pasó con los fariseos en Lucas 17:20 al 21. ¿Qué pasó, pastor? Preguntando por los fariseos, vuelve lo mismo. Preguntando por los fariseos. No, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allá, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. O sea, el reino de Dios ya estaba entre ellos. O sea, el Señor Jesucristo es el reino de Dios. Estaba ahí, ellos no lo entendían. No lo entendían, no sabían quién era el reino. Entonces Jesús vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Y lo fundó a través de quién? De su iglesia. De su iglesia. Sí, porque el gobierno de Dios está a través de ¿qué? De su iglesia. Y lo vimos aquí en Mateo 6:9 y versículo 13, cuando dijo: venga tu reino. Y también en el versículo 13: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya vimos que es el reino, ya vimos que el reino es autoridad, poder y gloria. Entonces vamos a ver qué es poder. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente, también al griego. Entonces, ¿para qué es el poder de Dios? Dice que no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. Amén. El evangelio es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, dice que es ¿para qué? Para salvación. El poder de Dios para salvación. Entonces, la única manera de una persona ser salva es cuando cree en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, cuando el poder de Dios se revela, cuando el Señor Jesucristo se revela a una persona, hay conversión, hay sanidad, hay liberación y hay libertad de los cautivos. Ahora vamos a ver qué significa gloria, porque dijimos que el reino es poder, autoridad y gloria. Por eso dice, tuyo es el reino, el poder y Amén. la gloria. Gloria, la palabra gloria en griego se traduce como doxa. En hebreo se traduce como Shekinah, que significa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender en esta tarde? Cuando yo entiendo qué es el reino, qué es una oración de reino. Amén. Entonces, cuando yo oro, tienen que pasar cosas en el mundo Tienen que espiritual. tienen que suceder. Entonces, vamos a ver por qué a veces hay gente cristiana que ora y no pasa nada. Que su familia todavía está cautiva por las tinieblas, su vida está en fracaso, su hogar, y oran y se congregan, es porque no tienen entendimiento espiritual. Entonces vamos a ver aquí, pastora, un impedimento en la oración. Amén, así. Y lo vemos en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, si el Señor nos dice que tenemos que vivir con ella sabiamente, así es porque la mujer es complicadita. Entonces tenemos que tener sabiduría de parte de Dios, porque a veces hay mucha complicación, pero si nosotros vivimos sabiamente, nuestras oraciones no van a tener estorbo. Si le damos honor a la mujer y el lugar que ella se merece como a vaso frágil, como coheredera de la gracia de Dios, mis oraciones no van a tener estorbo. Por eso hay mucho estorbo. Hay personas que oran y oran y oran y no pasa nada. Porque su hogar está vuelto nada. Claro. Qué bonito cuando dos esposos se ponen de acuerdo para orar. Dice que hay poder en el acuerdo. Amén. Dice que si dos se pusieren de acuerdo, ¿qué pasa? Hecho está en el nombre del Señor Cristo. Mateo 18:19. Si dos se ponen de acuerdo, hecho está. Mire, aquí sale. Otra vez os digo, Mateo 18:19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidieron, pero tenemos que tener un acuerdo. Entonces, si una pareja se une en la unidad del Espíritu Santo, con un corazón sano, dándole honor a la mujer y la mujer respetando a su marido, imagínense qué cosas suceden. Vamos a ver respuesta. Mira lo que dice el 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, así es. Entonces, uno de los impedimentos en la oración es cuando no hay unidad en los hogares. Cuando no hay unidad entre en los hogares. esposos y siendo cristianos. Cuando hay disgustos, cuando no hay perdón, entonces los cielos se cierran. Y cuando los cielos se abren es cuando nosotros empezamos a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Amén, así es. Entonces, por eso decía que Dios hoy te va a confrontar para ver cómo está tu vida de oración. Amén. Amén. Siga, pastor. Mateo 18:23 al 35. Yo quiero compartir una historia que habla aquí la palabra de Dios y que la desmenucemos para que tengamos entendimiento y venga liberación a cada uno de los que quizás se identifican con este problema que el Señor expone aquí en la palabra. O sea, esta historia, no problema, sino esta historia. Una parábola. Dice así, Mateo 18:23 al 35. Leamos lo primero. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Entonces aquí está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios. De Dios, de nuestro Señor. Que nos llamó a cuentas, ¿sí? Ujú. Que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces vamos a ver al final de esta historia que no está hablando de deuda de dinero. Financiera no. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces vamos a ver aquí que ya dijimos que el Rey es Dios. Él nos perdonó. Por eso dice ahí en el Padre Nuestro al final, ¿qué es lo que dice? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, ¿qué te perdonó Dios a ti y qué perdonó Dios a mí? Amén. Perdonó todo el pecado que yo tenía. Perdonó toda la inmundicia que yo tenía. Así es. Nos hizo libres de todo. ¿Por qué tú y por qué yo no puedo perdonar a aquellas personas que me han hecho daño? Que nos ofenden. Que nos ofenden. Y a veces injustamente. A veces injustamente. Sí, nos juzgan, nos calumnian, pero ¿qué dice el Señor? Que tenemos que perdonar. ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos? Dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquí los verdugos son las tinieblas, hasta que pagase todo lo que debía. O sea, hasta que nos pongamos a cuentas con esa persona, hasta que nosotros lo perdonemos. ¿Perdonemos qué? Sus ofensas. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, amados hermanos y amigos que están viendo este video, quizás la persona que te ha hecho daño, que te ha ofendido, no está cerca de ti, pero tú puedes derramar tu corazón delante de la presencia de Dios, decirle: Espíritu Santo, dame espíritu de perdón, dame amor para perdonar a esa persona, porque si tú no lo perdonas, tú estás en manos de los verdugos. Está en una prisión de oscuridad espiritual. Amén. Y mire lo que dice Mateo 5, 22, 26, ya para terminar y orar. Oíste pues que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que se le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estando en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguen el último cuadrante. Entonces, muchas personas se encuentran en una prisión de oscuridad porque no han perdonado, porque no se han puesto de acuerdo con su adversario. Oye, ven, perdóname.
tú me hiciste daño, pero yo te perdono. Es que mire aquí la palabra de Dios dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o sea, queda expuesto al juicio de las tinieblas, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, o sea, aquí está hablando del mundo espiritual, y cualquiera que le diga facto quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, o sea, mire que mucha gente diezma, ofrenda, se congrega, ayuna y ora y no ve respuestas de Dios. Y preguntan, pero yo ofrendo, yo diezmo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Lo que pasa, mire, quiero aclarar algo. Sí, amén. Si tú tienes la ofrenda para presentarla delante de Dios, dice, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano si tiene algo contra ti. Sí, Señor. Entonces, el Señor hoy nos está hablando a todos, que hagamos memoria con quién estamos enojados, quién nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque esa ofrenda está ahí. El Señor no se queda con nada. En el momento que nosotros perdonamos, nos ponemos a cuentas, hablábamos acá que no son cuentas de dinero, sino son cuentas de ofensas. Cuando nosotros nos pongamos a cuentas con esa persona que nos tiene enojado, que nos ha ofendido, o quizás nosotros hemos ofendido, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar. ¿Qué dice el Señor? Yo haré memoria de tus ofrendas. Sí. O sea, esa ofrenda quedó en el altar, porque la ofrenda es Cristo. Cuando yo ofrendo, manifiesto al Señor Jesucristo. Entonces esa ofrenda quedó ahí detenida, pero Dios no se queda con ella. En el momento que tú te pones a cuenta, Dios va a hacer memoria de tus ofrendas y los cielos se van a abrir. Y dice el Señor, entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque tú pones la ofrenda en la mano de un hombre, pero en el mundo espiritual la recibes Dios. Y si la persona tiene conflicto, el verdugo va a estar ahí en contra de él y Dios no puede hacer nada. Sí, porque dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? Es Satanás, es el diablo. Pronto, dice, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué quiere decir? En el momento que tú estás lleno de dolor, de resentimiento, de amargura con tu hermano, entonces tú estás caminando con el adversario. Tú no estás puedes estar orando, puedes estar en la congregación, pero tú no estás en el camino de Dios. Lo dice aquí la palabra. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hay muchos hermanos cristianos, muchas personas que están en una cárcel espiritual, y una persona encarcelada puede hacer algo. No puede hacer nada. Está detenido. No puede avanzar en el reino de Dios, no puede manifestar la gloria de Dios. Su vida es un fracaso. Son personas amargadas, son personas llenas de dolor, de resentimiento, que inclusive le hacen daño a otras personas. O sea, su corazón está lleno de basura. Así es. De amargura, de dolor, de odio, de rencor. ¿Y qué es lo más importante para Dios, de nosotros? El corazón. ¿Qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, queremos orar en este momento, ya para terminar. Dios conoce tu corazón, conoce tu vida, sabes cómo estás caminando. Ya nosotros nos pusimos aquí a cuentas con Dios, porque yo tengo autoridad a hablar de este tema, porque muchas veces me han ofendido, han causado dolor en el ministerio, y he tenido que llorar en la presencia de Dios para no dejar que hemos tenido que llorar, para que nuestro corazón no se llene de dolor, de amargura. Y Dios quiso que hoy habláramos este tema, es porque te quiere hacer libre, te quiere sacar de esa cárcel donde el enemigo te metió, porque tú le permitiste, porque tú le diste derecho legal a las tinieblas. Hoy le vas a quitar todo derecho legal a las tinieblas. Amén. ¿Por qué está la enfermedad? Por eso. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Papá Dios que nos perdone. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me presento junto con mi esposa delante de ti, Señor. Amén, sí, Señor. Primeramente para pedirte perdón. Sí, Padre. Por todas las ofensas que yo haya hecho, Señor amado eterno Dios, aún sin darme cuenta. Si he ofendido a algunas personas, Padre, perdóname. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque a veces, Señor amado eterno Dios, con nuestras actitudes, Señor amado, ofendemos. Sí, Padre, perdón. Pero tú eres un Dios maravilloso. De perdón. Que cuando venimos, Señor amado, a ti, tú nos perdonas y restauras nuestra vida. Amén. Hoy te pedimos, bendito Dios de gloria, que nos perdone
Perdónanos, Señor Sí, amado. Padre. Te pedimos por los que están Sí, Señor. viendo este video, esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vayas allá en el corazón de Toca esa sus persona corazones. que está dolida, Señor. Dale esa capacidad de perdonar. Señor, ministrale tu amor, Señor. Padre, derrama tu amor sobre ese corazón Derrámalo, dolido, Señor. sobre ese Derrama corazón que no tiene tu la Espíritu capacidad, Santo, que derrámalo. siente que no puede perdonar porque le causaron mucho dolor. Pero Misericordia. solo tu poder, solo tu Misericordia, presencia Señor. puede venir a esa persona y darle Ven con tu el valor, misericordia. la fuerza, Señor, para perdonar a esa En el persona nombre de Jesús. que le hizo daño, Señor. Padre, y saca de la cárcel a esa persona, a esas personas que quizás por el no perdón están cautivas del enemigo, Señor, y no han podido avanzar en su vida espiritual. Tienen dones, tienen talentos, pero están ahí detenidos. Su vida espiritual está seca, Señor. Su ministerio, Señor, porque ellos primeramente, Señor, Su salud, Señor. no Su se- finanza. no se les ha revelado el reino, Señor, no se les ha revelado tu Hijo Jesucristo, que es el reino aquí en la tierra, gobernando a través de nuestras vidas, Señor, porque también quizás, Señor, en sus corazones hay dolor y no perdón, Señor, pero hoy creemos, Señor, que a través de esta transmisión, Señor, tú traes libertad a todos aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra, Padre, Amén. para que ellos puedan caminar en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Enviamos palabra de libertad, Señor, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre, Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Te amamos. Para gloria de tu nombre, Te Señor. amamos. Amén y amén. Muchas bendiciones. Esperamos que esta palabra haya sido de muchas bendiciones para su vida Amén. y sean desatados De toda de cadena. toda cadena de cautividad, de toda Amén. cárcel de cautividad, tanto espiritual, tanto físico y económicamente. Amén. Les así es. bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Pastor Anarli. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos testimonios, sus comentarios a través de las redes sociales. Amén. Ahí al final aparece el número de teléfono donde nos pueden llamar para testificar, también el correo, y también visítenos en la página de Facebook. Gloria a Dios. Por Facebook estamos como Fernando Rodríguez. Tenemos alborada los jueves a las 5 de la mañana. Estamos orando por las familias, adorando a Dios, y creemos que Dios va a glorificarse en cada una de estas actividades. Amén. Así para es, la pastora. gloria de Dios. Así es, pastora. Entonces les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que cada persona que escuchó esta transmisión fue libre para gloria de tu nombre. Muchas bendiciones, en Cristo Jesús. La Bendiciones. paz del Altísimo. Que Dios los guarde. Bendiciones. Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Cada semana estaremos subiendo contenido. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Comenta para conocer tu opinión. Dios te bendiga y hasta la próxima.